Tiemblan las empresas tradicionales así tal cual las conocemos. Esas que han liderado nuestra realidad en el mundo de los negocios hoy día están muertas de susto. ¿Sabes por qué? Quédate aquí porque en el episodio número 37 en Digital Business Arena te contamos todo sobre por qué las empresas grandes que conoces están muertas de susto y cómo tú las puedes desafiar. ¿Te gustaría dejar una marca digital? ¿Te gustaría potenciar tu empleabilidad aprendiendo las nuevas habilidades más demandadas por las empresas? Hoy, la dimensión digital dejó de ser solo para compartir con la familia y amigos. Hoy es emprendimiento, mejores empleos, creación y gestión de negocios, desarrollo profesional en la industria 4.0 e impacto. En Digital Business Arena te traemos todo lo necesario para que construyas tu marca digital, crees y gestiones negocios y dejes la huella y el impacto que deseas. Emprendimiento, gestión, creatividad, liderazgo, marketing, finanza y todo lo que necesitas para dominar la dimensión digital. Soy Nico Magner y junto a Eduardo Águila y Marcelino Garay estaremos cada semana junto a ti y tu marca digital. Esto es Digital Business Arena. ¿Cómo tal, amigos? Bienvenidos nuevamente al episodio número 37 de tu podcast de emprendimiento digital, de economía digital, llamado Digital Business Arena. Aquí estamos junto a mis coanfitriones Marcelino Garay y Eduardo Águila, como cada semana, construyendo contenido que te inspire, que te ayude y que te movilice hacia el emprendimiento digital, la economía digital y la nueva realidad que estamos viviendo. Hoy día tenemos un episodio que está muy interesante porque vamos a estar hablando de cómo los nuevos negocios digitales están desafiando a las grandes empresas. No es para nadie una novedad ver cómo grandes gigantes ya desaparecieron, ¿cierto? O están cambiando hacia nuevas formas de hacer negocios producto de esta gigantesca revolución digital. ¿Y por qué te podría interesar este episodio? ¿Por qué lo hemos pensado para ti? Para que te des cuenta de todas las oportunidades que existen y para que te pongas en marcha, vayas a la acción, lo concretices en materializar eso que estás pensando, ese emprendimiento, esa idea de negocio que tienes, ponerla en marcha y que cumplas tus objetivos. ¿Cómo estamos hoy día, amigos míos? ¿Cómo está, don Nico? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. 2019, 2020, 2021, 2022. Muy bien estamos. Estamos muy animados y agradecidos de mis contertulios por el Nico y por el Eduardo, porque yo siendo un baby boomers me has movido harto el límite, querido amigo. Y en realidad quiero saludar ahora con mucho cariño a don Eduardo Edu Águila. ¿Cómo llega usted, don Eduardo, a este capítulo, a este episodio 37? Muy bien, amigos contertulios. Un gran abrazo a todos nuestros auditores, oyentes, youtubevidentes. Y estoy muy contento porque este fin de semana pude celebrar una tradición. Vamos a hablar del tradicionalismo. Y hace 2 años que no podía juntarme en mi casa por culpa del COVID, de esta maravillosa pandemia, con todo mi equipo de trabajo de la Universidad Finisterre. Tenemos una tradición, nos juntamos todos los años a fines de año a hacer un balance, qué es lo que hicimos bien, qué no tanto, pero en un formato más bien informal. Y justamente hablamos de aquello, por lo importante que es la tradición en algunos momentos, la tradición de lo análogo, de volver a verse, de volver a verse a la cara, volver a compartir en vivo y en directo, gracias a que los protocolos COVID en Chile y en Santiago de Chile lo permiten por estos días, señores. Marcelino. Sí, ¿sabes qué? Voy a ir inmediatamente a la carrera sobre este tema, dado que me quedó dando vuelta esta preguntita. ¿Por qué las empresas tradicionales, estas mega compañías, les cuesta tanto adaptarse a este entorno que hoy día para nosotros, evidentemente, es mucho más apremiante poder asumir una posición más proactiva al cambio? Y creo en esto, entre lo que tú planteabas, la tradición y el cambio. Yo creo que lo que andamos buscando es que las organizaciones asuman una nueva síntesis, nuevamente esta palabrita, una nueva síntesis entre estabilidad y cambio. Creo que las organizaciones tradicionales han estado hechas para sustituir el cambio, para disminuir el riesgo, para lograr mayor predictibilidad. Se fascinan por la estabilidad,
Pero esa estabilidad no se construye desde la estructura y normas que se puedan dar, sino finalmente si el entorno les permite. Y yo creo que en esto, Nico, vas a estar de acuerdo conmigo. Mientras más inerte o mientras más predomine la inercia, más es el riesgo de insolvencia. Y yo me voy a ir un poquito en esto de la volada de qué factores imposibilitan este cambio. Nico. Sí. A ver, yo siento que las empresas siempre he dicho que un negocio es un sistema que resuelve un problema a un precio justo. Esa es como mi definición favorita de negocio. Y resulta que desde hoy día hacia atrás, los problemas tienen una base análoga, o sea, se resuelven en el terreno, se resuelven en el territorio, ¿ya? Por ejemplo, si una persona quiere formarse, quiere aprender nuevas cosas, tiene que desplazarse, ir a una universidad. En esa universidad hay otras personas que técnicamente ya resolvieron ese problema antes y por lo tanto le pueden enseñar a esta persona habilidades para que pueda resolver su problema. Entonces es como una versión rara de una carrera profesional. Es como básicamente eso, en términos conceptuales. Entonces, fíjense que para resolver ese problema hay una restricción física. Y esa restricción física significa tener un edificio, tener sala de clase, tener contratado a un experto, tener una puerta de acceso, un hall, tener secretarios, o sea, necesitas tener una cierta cantidad de activos o de cosas organizadas de cierta forma que permitan a las personas superar la restricción para poder satisfacer su necesidad. Entonces, ¿qué pasa cuando las restricciones comienzan a bajar e incluso desaparecen? ¿Qué pasa si es que en un mundo empezamos a imaginarnos un mundo en donde ya no existe la restricción de desplazarse, ya no existe la restricción de estar dentro de una sala de clase sentado en una silla y comenzamos a eliminar estas restricciones, a flexibilizar todas estas restricciones? Lo que empieza a pasar es que estas organizaciones que fueron creadas con el fin de satisfacer un problema en base a resolver las restricciones del usuario, comienzan a no ser tan útiles porque el usuario deja de tener esas restricciones. Entonces, ahí es donde la cosa se empieza a volver inestable porque las instituciones tienen un sesgo que se llama el costo hundido. Es decir, dicen, mira, tenemos un edificio, tenemos un montón de cosas que hemos construido a la base de nuestra historia. ¿Y cómo la voy a dejar de utilizar para migrar a un concepto que es completamente diferente en donde no se necesitan esos activos instalados? Y ahí es donde está el desafío de transformación digital, este desafío adaptativo de cómo me adapto suficientemente rápido para poder sobrevivir en este nuevo ecosistema libre de restricciones, o al menos de las restricciones análogas y físicas, Edu. Yo te voy a contar, Nico, por qué no nos adaptamos. Y voy a volver a la posición histórica. Voy a volver a la RAE, que hace rato no menciono la RAE. ¿Qué es tradición? Tradición, en su primera acepción en la RAE, es transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etcétera, hecha de generación en generación. Pero en la acepción 3 estaría, yo creo, el límite. ¿Por qué no nos movilizamos y por qué no nos adaptamos más rápidamente? En la definición, en la acepción 3 de la RAE para tradición, es doctrina, costumbre, conservada en un pueblo por transmisión de padres a hijos, por adoctrinamiento, por hábito, por costumbre. Nos han acostumbrado tanto a que las cosas son como son, que nos cuesta salir del ser como es. Y salir del ser como es muy complejo, porque deben ser los miedos, los límites, porque cuando uno se sale de lo que hace en esa doctrina o en esa costumbre, pasa a ser el raro, pasa a ser el rarito del sistema que está haciendo las cosas de una manera distinta. Por eso nos cuesta tanto salir de la tradición. ¿Dónde está el problema? Porque el problema está que cuando uno no logra vencer la potencia que tiene la tradición, no genera cambio, no genera adaptación, no logra salir del statu quo y sigue haciendo más y más de lo mismo por doctrina o por costumbre, como dice la RAE. Don Marcelino. Sí, yo creo que esto de la tradición y la costumbre emerge de las creencias, ¿ah?
Y estas creencias, fíjate, tienen su razón de ser. Yo creo que las organizaciones tradicionales, las grandes que dice el Nico, han tenido éxito, por eso han llegado a ser tan grandes. Y este éxito, mientras existe, digamos, se sigue sosteniendo, de que el modelo sigue siendo valioso. Sin embargo, esto de la obsolescencia programada ha sido más bien un discurso económico, pero no en la realidad económica, no en la realidad comercial o de negocio. Por esto mismo, porque la doctrina y la costumbre se sobrepone a la necesidad de conectarnos con la realidad. Y aquí entran cosas muy, muy humanas, diría yo, Eduardo y Nico. El miedo está en el cambio. El miedo es uno de los impulsores, puede ser, de la prudencia, pero también es una gran barrera para poder lograr que uno asuma el riesgo de asumir un nuevo comportamiento. La desidia, esta flojera y a veces intelectual de no meterse a explorar lo que no se sabe. Y finalmente el no querer. Yo en este sentido creo, hoy día no es falta de información. Los cambios son difíciles. Yo quiero aquí también justificar esto. Los cambios son difíciles. Y para ustedes les voy a dar un poquito de historia también. En la década del 80, Nico, surgió esta idea de la reingeniería de procesos. Y la reingeniería de procesos era botar lo que no creaba valor para el cliente. Y fíjate que el 75% de los proyectos de reingeniería fracasaron. Los cambios son importantemente difíciles. Y una compañía a mayor tamaño, creo yo, le cuesta mucho más modificarse. Nico. Sí, una de las cosas que también cuesta mucho, que es como, estoy de acuerdo con ustedes, para cambiar, para adaptarse, es necesario vencer el status quo, la seguridad, ¿cierto? La seguridad entre comillas, esa percepción de seguridad nos hace sentir o creer falsamente que si estamos acá y lo hacemos suficientemente bien o mejor de lo que lo estamos haciendo, hacemos más de lo mismo, pero mejor, entonces de alguna u otra forma nos aseguramos, entre comillas, un cierto éxito y sobrevivencia en el futuro. Y aquí me aparecen dos cosas. Primero, es porque nuestra cabeza es extraordinariamente mala para calibrar la real probabilidad de cambio del contexto en el futuro. De alguna u otra forma, creemos que lo que estamos viviendo ahora se va a perpetuar en el futuro. ¿Ya? Eso es lo primero. Y eso responde a que, si bien es cierto, tenemos una capacidad muy buena de crear y de imaginar, tenemos una capacidad muy mala para poder recordar lo que el trecho histórico, ¿cierto? Recordar toda la historia y realmente ponerle una probabilidad cierta al cambio. Esto se ve en el micro día. Esto es como más o menos cuando uno dice, estáis carreteando, ¿cierto? Y de repente te tomáis unas copitas, unas piscolitas de más. Yo no, por si acaso, ustedes tampoco, otros. Una caipirinha. Otras personas, y dicen, voy a manejar igual si no pasa nada. Entonces, ¿por qué no pasa nada? ¿De dónde nace esa irresponsabilidad? La raíz de esa irresponsabilidad es que nuestra cabeza es muy mala para asignar la probabilidad concreta y racional, objetiva, de tener algún problema en el camino, de que incluso otra persona te amenaza y tú no tengáis los reflejos suficientes como para poder reaccionar producto que estáis con algunos tragos de más. Entonces, también nos pasa eso en el mundo de los negocios. También creemos que nuestra profesión, lo que hacemos, por ejemplo, yo soy profesor, o ya esto le pasa a los abogados, a los arquitectos, le pasa a las empresas también, creen que el contexto evidentemente va a cambiar, pero en realidad ese cambio va a venir, pero no le ponemos probabilidad cierta de que este cambio realmente se materialice el próximo mes, por ejemplo, o la próxima semana. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es que tenemos la mala, y esto nos pasa mucho a los ingenieros, a las carreras técnicas, creemos que la cancha de batalla, la solución, es técnica, cuando en realidad es adaptativa. O sea, creemos que la solución tiene que ver con un nuevo software, tiene que ver con una respuesta a una pregunta,
o tiene que ver con una actividad determinada, o incluso con un departamento. Algunas empresas ahora inventaron el departamento de cambio, el departamento de innovación, el departamento de... Y no tiene que ver con un tema técnico, sino que tiene que ver con un tema adaptativo. O sea, tiene que ver con cómo tú construyes una cultura, construyes una estructura que te permita tener y tener el talento suficiente para realmente hacer las cosas diferentes de como lo estaba haciendo. Y eso es durísimo. Y en algunas industrias convencionales, clásicas, tradicionales, como la universitaria, que es la industria en donde yo me desempeño, es durísimo. Es durísimo porque si uno no hace una clase convencional, o si uno no publica, o si uno no hace las cosas que convencionalmente la industria te lo requiere, en realidad uno tiene que cargar con ese peso de no ser igual al resto. Entonces es súper jodido, Marcelino. Sí. Mi planteamiento es que las empresas tradicionales, grandes, primero, algo que impide su cambio es el éxito, como lo planteaba. Han sido exitosas. Lo segundo es el tamaño, y creer que el tamaño, que conlleva mayores recursos, hace, como dice el Nico, no ver la probabilidad de fracaso, o bien minimizarla. Somos tan grandes que ¿qué nos va a pasar algo? Tenemos tantos recursos que va a ser imposible que fracasemos. Y eso genera una cultura resistente al cambio. Pero también quiero entrar a un tema que hoy día me tiene muy, muy inquieto y que tiene que ver, y lo he planteado anteriormente, con el ritmo de progreso tecnológico. Pensemos solamente en esa variable, el ritmo de progreso tecnológico. Fíjate que me encontré con la opinión de Eric Teller, que es el CEO de Google X. Google X es el Google destinado a hacer realidad aquellas ideas descabelladas. Así es la misión de esa compañía. Eric Teller plantea de que si nosotros tomamos un gráfico en el cual el eje vertical es el ritmo de cambio y hacia el lado del eje horizontal el tiempo, nos vamos a dar cuenta que la curva de progreso tecnológico desde el año 1900, dice él, ha asumido una tasa o una velocidad de crecimiento que hoy día es exponencial. Y entre otras cosas o entre otras causas que explican este ritmo tan frenético de cambio tecnológico, es que hoy día está todo conectado y por tanto los avances tecnológicos se basan en avances precedentes. Entonces hoy día una tecnología ya no dura 10, 20 años. Una tecnología para poder ser sustituida, dice él, se demora entre 3 y 7 años en ser sustituida por otra mejor. Ahora, esa es una realidad, la realidad del crecimiento tecnológico que va a tasas exponenciales. Pero él pone otra curva en ese mismo gráfico, que es la curva de cómo las personas y las sociedades aprenden y se adaptan. Y esta curva, créanme, tiene una tasa de crecimiento bastante menor. Piensen ustedes mismos, o pienso yo mismo, clases híbridas, algo creo planteaba. Yo en realidad estoy recién metiéndome en ese mundo y mi capacidad, a pesar de que tengo toda la voluntad, no es tan instantánea como otras personas que pudiesen estar cerca de ese tema. Es decir, la capacidad de adaptación de las personas y de las organizaciones va por muy, muy debajo de la tasa de crecimiento tecnológico. En otras palabras, adoptar lo digital no es tan simple como se ve, no es tan simple como se cree, y mientras más tamaño tenga, es más difícil la adaptación, porque hay una necesidad de aprender, de adoptar esa tecnología. Y esta curva, lo que plantea Eric Teller, esta de brecha entre el avance tecnológico y la adopción de esa tecnología por parte de las personas y las organizaciones, se está haciendo cada vez más amplia. Y por eso él plantea de que es urgente cambiar la forma como aprendemos. No solo tiene que ser continua, sino que tiene que ser un poquito más estrecha. Y da cifras. Para nosotros, las personas, adoptar una nueva tecnología nos lleva a veces 10 años comprenderla. Pero la tecnología cada 7 años está cambiando completamente. Por lo tanto, si yo hoy día incorporo clase híbrida, cuando yo ya esté dominando la clase híbrida, va a haber otra cosa, y otra cosa, y otra cosa.
Fíjense que eso hoy día es un temazo. Es un temazo porque en definitiva esta brecha hay que estrecharla, hay que achicarla. La pandemia en este contexto vino precisamente a acelerar la capacidad de adaptación. No tuvimos opción. Si nosotros estábamos con alguna duda, la pandemia nos sacó de esa duda y esa capacidad de adaptación la hicimos cortita. Eso yo creo que es un temazo. La capacidad de adaptación de las personas va muy por debajo del ritmo de crecimiento del avance tecnológico. Bien amigos, vamos entonces a una breve pausa y a la vuelta, para que no te desconectes, vamos a hablar sobre las empresas grandes que han caído, sobre las empresas grandes que están siendo fuertemente amenazadas por este dificultad de cambio, y vamos evidentemente a regalarte algunos tips para que puedas propulsar el cambio dentro de tu organización o en tu propio emprendimiento. Nos vemos a la vuelta de este pequeño espacio publicitario. Broslibrerías.cl les tiene un descuento de un 10% en todos sus libros. Al realizar tu compra online y antes de proceder al pago, usa escribiendo el código DVA2021 en la zona donde dice tarjeta de regalo o código de descuento. No lo olvides, aplica el código DVA2021 para tu 10% de descuento en broslibrerías.cl. Bien, queridos, ya estamos de vuelta. Gracias a nuestra auspiciador, broslibrería.cl. Librería Bros tiene un catálogo gigantesco de libros, tiene despacho a todo Chile. Así que si nos estás escuchando acá desde Chile, ándale a broslibrerías.cl y puedes comprar libros, te lo despachan a todo el territorio nacional. Y si estás fuera de Chile, también hay un catálogo de libros digitales que está increíblemente bueno. Así que súper recomendado, sobre todo ahora que viene el verano, tener un lindo libro para descansar, para imaginar, está buenísimo. Y antes de darle la palabra ahí a mi amigo Eduardo Águila, recuerden que en www.podcastdba.com, que es nuestro sitio digital, repito, www.podcastdba.com, van a encontrar un curso 100% gratis en donde nosotros les explicamos cómo funciona esto, de qué va este tema del emprendimiento digital. Edu les va a enseñar cómo cultivar una marca digital, cómo cultivar la rareza para ser absolutamente distinguibles en este ecosistema digital. Marcelino les va a explicar cómo diseñar un liderazgo personal que les permita lograr sus objetivos, y yo les voy a hacer una clase de qué tecnología y qué sistemas y cómo ocupar esos sistemas para construir tu propio negocio digital. Así que está buenísimo, no se lo pierdan. www.podcastdba.com, se anotan y ahí reciben su curso 100% gratuito. Vamos, Edu. A ver, quiero abrir los fuegos el día de hoy con una pregunta que no tengo tan clara la respuesta. Aquí yo le voy a pedir ayuda a mis contertulios, así que la pregunta va para ustedes también, don Marcelino y don Nicolás, para que tomen nota de la pregunta. Y yo voy a contarles una pequeña historia personal vinculada a esto. Entonces la pregunta es, auditores, youtubevidentes, ¿cuál es la diferencia entre una empresa tradicional y una nueva empresa? ¿Cuál es la diferencia entre una empresa tradicional y una nueva empresa? Y voy a medianamente responder esta pregunta con un caso real, que ya lo venía avisando en el capítulo anterior. Ya les conté que estaba tratando de cerrar DirecTV para cambiarme de plataforma, y lo primero que uno se pregunta, o lo que es bastante obvio en esta época, es ir a la plataforma de DirecTV en su web y buscar un lugar donde uno pueda cerrar el servicio. Y resulta que ese lugar donde cerrar el servicio no existe y dice, llámeme por teléfono. O sea, aquí está la primera barrera antigua de no sé qué año, que te piden que tú llames por teléfono, llamar por teléfono con tertulios para dar de baja un servicio. Ok, uno respira hondo y dice, voy a llamar por teléfono y voy a proceder con el sistema. Recuerden, no olviden la pregunta, diferencia entre empresa tradicional y nueva empresa. ¿Dónde había otro problema adicional? Que el contrato lo tenía mi mujer y no yo. Entonces yo le dije a la Pame, que ya la conocen, he hablado de ella en este podcast, le dije, Pame, yo te voy a hacer toda la pega, voy a llamar antes y cuando ya esté adentro del sistema te voy a pasar el teléfono así.
de manera física. Toma, te voy a pasar el teléfono para que tú sigas con el cierre del servicio. Entonces entro, llamo al teléfono y después de decirme un mensaje que hay una espera de 16 minutos que se transformó en 30 para que alguien o algo me conteste, finalmente me contestaron a los 30 minutos, pero no un ser humano. No me contestó el metaverso, señor Nicolás Magner. Me contestó una voz robótica que decía, tenemos un reconocimiento de voz, por favor, háblenos. Y cuando usted nos hable, díganos la pregunta exacta de lo que quiere hacer con nosotros DirecTV. Entonces yo en mi mejor español y muy lentamente, porque le estaba hablando a una máquina, le dije, señores DirecTV, quiero cerrar el servicio. Y de vuelta me apareció una voz robótica que me decía, no entendemos lo que nos estás pidiendo. ¿Nos lo podrías decir de otra manera? Lo que estoy contando es un caso real vivido la semana pasada en Santiago de Chile, 2022, lo de BLA. Entonces, primero dije, quiero cerrar el servicio, no me entendió. Entonces, pensé profundamente y dije, ok, voy a ocupar un verbo similar. Entonces le digo... También métete la... Eso lo pensaba internamente todo el rato. Claro, todo el rato. Chileno el robot. Voy a poner más paño frío. Yo creo que el concepto que tenía era del Código Civil, era tan abogado en términos de concluir o poner un finiquito al contrato, pero el cerrar ya no estaba dentro del lenguaje usual de un chileno. Continúa, Eduardo. Bien, entonces, claro, busqué otro verbo, al robot, le estoy hablando de una máquina, por teléfono. Sí, pues. Ya llevaba 45 minutos conectado por teléfono. Entonces le digo, señores DirecTV, quiero terminar el servicio. Y de nuevo aparece la voz robótica que me dice, discúlpanos, todavía no entendemos lo que nos estás tratando de pedir, por favor, realízalo de nuevo. Y de ahí siento que la PAM me grita y me dice, Eduardo, di que lo quieres dar de baja. Ya, esa es la palabra, eso debe ser, yo no lo tenía en mi cabeza. Entonces le digo al robot de nuevo, quiero dar de baja el servicio. Y ahí me contesta la máquina nuevamente y me dice, en estos momentos nuestros operadores tienen 28 minutos de delay, entonces si usted quiere nos espera en línea o nosotros lo llamamos por teléfono. Había probado eso que me llamaran por teléfono antes y no funcionó, así que dije, no, nos quedamos en línea. Ya, y entramos, lo logramos ya después de una hora y media, señoras y señores, para tratar de dar de baja el servicio. No existe forma física de hacerlo, solo es por teléfono. No hay un lugar donde uno puede ir a golpear una puerta y decir, ¿saben qué? Quiero cerrar esto. No, lo tiene que hacer por teléfono, unidireccionalmente. Ya, y entramos y ahí le paso el teléfono a la PAME y la PAME le dice, bueno, buenas tardes, sí, ¿estás conectado conmigo? Sí, yo soy un ser humano. Dime qué es lo que quieres. Bueno, queremos dar de baja el servicio. Y la contraparte pregunta, ¿y por qué? Entonces la PAME le dice, porque quiero cerrar el servicio. Y la contraparte, un ser humano, le dice, esa no es una respuesta adecuada para poder cerrar el servicio. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la respuesta adecuada? Y empezó a tratar de inventar cosas la PAME para poder cerrar el servicio y se volvió una discusión porque la contraparte no entendía por qué queríamos cerrar el servicio. Bueno, finalmente lo logramos después de una discusión con subida de tono, con palabrotas, para tratar de que finalmente le dijo, ¿sabes por qué me quiero cambiar? Porque perdí el trabajo, entonces no tengo con qué pagarte. Entonces, como no tengo con qué pagarte, quiero cerrar el servicio. Y por ahí finalmente entendieron los señores de DirecTV que queríamos cerrar el servicio. Entonces, vuelvo a la pregunta. Yo sabía que era largo, por eso dije, voy a hacer un storytelling. ¿Cuál es la diferencia entre una empresa tradicional y una nueva empresa? Nosotros actualmente contratamos Zapping, que lo recomendé la semana pasada. En Zapping, si tú no quieres más Zapping, aprietas un clic y se acaba el contrato. No tienes que llamar a nadie, solamente entras al mundo digital y aprietas un botón y dejas de pagar el servicio. Entonces no tengo respuesta para esta situación, señores. Me pareció casi una película, una buena comedia de Woody Allen. Era casi una comedia del estúpido, tratando de estúpidos los dos, mi mujer y yo, tratando de cerrar un servicio y tratando de entender cuál es la diferencia entre una empresa tradicional y una nueva empresa, don Marcelino. Sí, yo creo que el concepto de fidelidad del cliente verdaderamente hoy día todavía está muy rezagado. Voy a darte dos historias cortitas nomás, Eduardo y Nico, y discúlpenme los oyentes y los YouTubevidentes. Y voy a entrar a tratar de darte una respuesta, Eduardo. Gracias, lo necesitamos. Y los YouTubevidentes también. Y los auditores también.
Fíjate que mi señora en su primer embarazo, fuimos a una clínica, no voy a dar el nombre, nos tomamos la ecografía. Qué bueno, estábamos- gracias por no dar nombre, porque ya tenemos suficiente con la demanda que nos va a poner de Sí, no voy a dar un nombre, pero en algún momento dado dijimos, ¿y por qué no nos cambiamos de médico? Y vámonos a otra clínica. Y voy a pedir la ecografía y me dijeron, no, la ecografía es nuestra. Pero ¿cómo? Si yo la pagué. Entonces a mi señora, que no entendió mucho, le dije, mira, han leído muy bien a Porter, esa parte de Michael Porter que dice costos de cambio. Y lo mismo lo conciben los bancos, y tampoco voy a dar nombre de bancos, cuando son los famosos PAC, los pagos automáticos, que se te cargan a la cuenta corriente. Son muy fáciles de entrar, pero muy difíciles de salir. Y yo creo que hoy día todas las compañías, muchas compañías de servicio, verdaderamente hacen del costo de cambio una virtud en que realmente no hay fidelidad con el cliente. Y voy a la respuesta, o a anticipar un poquito la respuesta. Muy bien. Mira, una empresa que realmente es distinta a la tradicional no solamente conjuga una mejor diferencia en el trato con los clientes, tiene un propósito, primero que nada, y sale del paradigma de crear utilidades y pasa al paradigma de crear valor, que es muy distinto. Esto del valor compartido podríamos poner incluso. Entonces una empresa tradicional versus una moderna podríamos hablar de que tiene un propósito, esta última. Segundo, la estrategia ya no es una estrategia preconcebida y solamente deliberada. Trata de equilibrar entre estrategia emergente y esta deliberada. Es más flexible. Piensa que a lo mejor dándote un buen servicio es probable que tú vuelvas al sistema en algún momento dado. La estructura organizacional es otro de los elementos y lo voy a dejar un poquito más para adelante. Las personas también, fíjate, y tú me habías escuchado, Eduardo, yo no creo, y aquí lo voy a decir, y a lo mejor va a generar escozor en alguno, yo no creo en los líderes, yo creo más bien en el liderazgo, que es distinto. Y tú, Eduardo, me habías escuchado. Yo creo en un sistema de liderazgo. Las empresas modernas hacen un sistema de liderazgo en que cualquiera puede influir. No desde la cúpula, no aquellos que están en mayores posiciones de poder pueden ser líderes. Los procesos también están asociados a flujos de valor y no a funciones. Es decir, esta concepción de los procesos está anclado en la propuesta de valor del modelo de negocio y no en cumplir ciertas tareas. La tecnología, por otro lado, también está al servicio de eso. Es decir, hoy día, básicamente, esta atención artificial que te hacen por teléfono, el problema no está en la tecnología, está en cómo se concibió la atención del cliente. Y ahí está el error. Y por otro lado, cuando tú vas a estas atenciones telefónicas, y termino con eso, te encuentras con personas que son extranjeras, que está bien, es la globalización de los negocios. Pero esas personas extranjeras, que muchas veces estamos aquí en Chile y en Latinoamérica atendiendo por teléfono, no entienden lo local de los modismos. No entienden lo local de los modismos. Y por eso yo hablaba en un capítulo anterior de que estas aplicaciones no entienden del usual del lenguaje que usa la persona común y corriente. Y por lo tanto esta inteligencia artificial es re poco inteligente. Nico. A mí me parece, Marcelino, complementando tu idea, que las empresas y las personas tenemos un problema de paradigma, ¿no? O sea, inconscientemente tenemos la creencia demasiado posicionada en el resultado y somos demasiado descuidados del proceso. Entonces, y esto definitivamente no es solo para justificar a una persona, a un colaborador que a veces comete un error en el servicio en el cliente, porque tal vez lo que le pasó a Edu fue un error, o tal vez es parte de un proceso, no lo podemos distinguir con lo que le pasó, pero lo que sí podemos distinguir es que las empresas hoy día están presionando demasiado por los resultados, y eso básicamente es porque lo han venido haciendo mal. Entonces, la mala forma de no adaptarse es tratar de presionar mucho más a sus colaboradores para que alcancen los resultados. Entonces, ellos tienen una métrica, estoy seguro que tienen un KPI que tiene que ver con pérdida de suscriptores.
Porque el ¿Pero qué negocio te de la parece? suscripción... ¿Pero qué te parece que te pidan que llames por teléfono, vos, Nico? Que llames No, por yo teléfono. sé, sí, no está mal, malísimo. Pero es que estoy tratando de explicarlo desde la lógica Sí. de los negocios clásicos. Cuando tú evalúas un negocio de suscripción, tienes que hacer que la tasa de suscriptores, de nuevos suscriptores, sea mayor que la tasa Salida. de De baja. de baja. Ese es como el... Claro. Si el diferencial Ahora, es positivo, tienes crecimiento. Si el diferencial es negativo, tienes decrecimiento. por eso, Nico, yo planteaba de que hay que salir de la estrategia centrada solamente en la utilidad y pasar Por a la eso. estrategia del valor. Eso es lo que estoy Porque tratando de explicarles. Claro. Hacia claro. allá voy. O sea, en el fondo, esa es la lógica del resultado, enfocada en el resultado. Si nosotros ahora nos enfocamos en el proceso, esa métrica no es una métrica útil, porque en el fondo lo que deberíamos estar tratando de hacer como empresa que provee el servicio de conectar a las personas con contenido, que en este caso sería esta empresa de cable que tú estás diciendo, sería cómo preguntarnos, cómo poder crear más valor, cómo poder ser una propuesta más valiosa para nuestros suscriptores. Y ahí basta con sentarse con los suscriptores y empezar a preguntar, no solamente lo obvio, que tiene que ver con qué canales quieren ver o qué contenido quieren ver, sino que tiene que ver con la propuesta de valor en su conjunto, que incluye la comodidad de poder contratar o descontratar cuando yo quiera. Entonces, si es que eso, y estoy seguro que muchos suscriptores lo piden, entonces yo debería, como propuesta de valor, crear una forma para que las personas con un clic puedan contratar y con un clic puedan descontratar el servicio. Podría devolverles la plata si es que les quedase saldo. Entonces, ¿qué pasa? Que con la lógica de valor creas un servicio que es altamente atractivo, pero desde una perspectiva de resultado pones en riesgo este ratio de crecimiento que es la diferencia entre suscripción y desuscripción. Entonces, ahí es donde está el desafío adaptativo, que no tiene que ver con lo técnico, sino que tiene que ver con la mentalidad, tiene que ver con el cambio de paradigma. Es decir, bueno, estamos todos, y esto es una conversación de directorio, estamos todos de acuerdo en cambiar nuestro modelo de negocio, cambiar nuestra propuesta de valor, diseñar una propuesta de valor que sea ágil, flexible y que compita en la nueva era digital a cambio de, tal vez en los primeros 2 meses, 6 meses o tal vez en el primer año, sostener resultados que tal vez no sean suficientemente buenos hasta que nos volvamos a posicionar como una empresa de alto valor. Y ahí es donde está el desafío adaptativo. O sea, la parte técnica está. Es armar una plataforma y apretar un botón. Lo que no está es la capacidad de las personas de cambiar esa mentalidad, Marcelino. Oye, Marcelino, Sí, un segundo. sí. Una frase. Y me llega un mensaje de texto, pero por el Messenger del teléfono, no por WhatsApp, por el mensaje antiguo del mensaje de texto, y dice: sabemos que te has dado de baja y ahora tenemos una tremenda oferta para ti, para que no nos dejes. Y ahí nos hace la pregunta, pero ¿por qué la oferta no me la hicieron antes y me la hacen después que me doy de baja? Solo eso, Marcelino. Eduardo, muchas veces no me hagas que me enoje y me reconecte con esta experiencia. Porque cuando pasamos a este propósito del valor, como dice el Nico, cambian las cosas. Tú andas buscando finalmente generar una buena experiencia. Y la buena experiencia incluso se hace cuando te vas de una compañía. Es increíble eso. Y también pasa lo siguiente con la telefonía, con muchos otros servicios, en que por competición las tarifas van cambiando, pero nunca te llaman para sincerarte las tarifas. Si es que tú no reclamas, no te bajan la tarifa. Sí es. Entonces, es realmente, es una forma de concebir los negocios. Ahí hay una tremenda paradigma, como dice el Nico, un negocio antiguo, un negocio nuevo. El negocio nuevo busca experiencia, la fidelidad a través de una experiencia y de crearle valor al cliente, incluso cuando éste se va. Porque uno ha ido de vacaciones a otra parte y uno se queda con la retina de aquel guía turística que lo trató bien. Y a pesar de que no lo vas a ver nunca más, pero te quedó ese recuerdo. Y ese recuerdo en algún momento dado te puede decidir que nuevamente visitas el mismo lugar. Fíjate que voy a ir más allá. El propósito entonces tiene que estar en el valor y no en la utilidad.
La estrategia tiene que concebir la estrategia deliberada y la emergente. Muchas veces la emergente es cuando ya las cosas están pero muy mal. Y la emergente es parte del negocio. Esta es la flexibilidad que busca una compañía. Y las estructuras, no todo tiene que ser estructura sólida, rígida y definida. Tiene que haber también juego a través de equipos. Hoy día muchas compañías se definen como una red de equipos. Pero yo no creo en absoluta flexibilidad o en absoluta rigidez. Yo creo que aquí la gracia de la estructura organizacional es cuánto de esto tiene que ser fijo para darle cierta estabilidad a los procesos y cuánto es lo que tiene que ser flexible. Pero lo que es flexible tiene que manejarse en forma autoorganizada. Y también hay un cambio importante en las personas. Yo ya algo comenté. Este propósito de crear valor no solamente tiene que hacerse cargo de crear buenas experiencias para los clientes, sino también para los empleados y los otros stakeholders. Y ya he comentado que creo en el sistema de liderazgo más que en aquellas personas que pueden, con una varita mágica, hacer que cambien las cosas. Nico. Sí, efectivamente. Yo creo que... Y la base de esto tiene que ver con talento. O sea, tiene que ver con talento con las personas, ¿ya? Porque las organizaciones no cambian, sino que las que cambian son las personas de la organización. Y aquí es donde los dueños, los líderes, los emprendedores tienen que entender que hay cierto talento que hay que desarrollar para poder sobrevivir y tener éxito en esta nueva realidad tan disruptiva, tan cambiante, tan competitiva. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que entender es que para mí creo que yo tengo mis favoritas, pero dentro de mis 3 favoritas yo podría mencionar creatividad. O sea, tenemos que ser capaces de imaginar, tenemos que ser capaces de idear, tenemos que ser capaces de cambiar, de cosas que sean, aunque sean locas, aunque sean poco probables, no importa, no pasa nada. Tenemos que tener esos espacios de creatividad. Tenemos que tener agilidad. O sea, tenemos que ser capaces no solamente de imaginar ideas locas, sino que tenemos que ser suficientemente ágiles para ponerlas a prueba, para poder materializarla, para poder contrastarla, para poder experimentarla, para poder, de alguna forma, encontrar evidencia para que esto realmente funcione. Y yo creo que tenemos que tener adaptabilidad. Y adaptabilidad tiene que ver con tener esa capacidad emocional, esa capacidad, ese aplome de dar un paso a veces a lugares en donde no sabemos qué va a ocurrir, pero lo que ocurra va a estar bien si es que tengo en mi propósito el agregarle valor a otra persona. O sea, si es que yo estoy tan claro, por ejemplo, yo siempre he sido una persona que me he marcado con el propósito de ayudar a otras personas a alcanzar sus objetivos. Ahora, el cómo lo hago, bueno, a veces me puedo equivocar. Les tengo que confesar que he estado muy cerca de abrir TikTok. Creo que es una forma muy entretenida para poder enseñar y puede ser muy, muy cool hacerlo. Y puede que me equivoque. Puede que diga, no, sabéis que no es TikTok. TikTok no es para esto. Pero si me equivoco, no va a ser con la mala intención de hacer un daño. ¿Sí me explico? Porque tras las palabras del Eduardo, tras la historia del Eduardo, claramente hay como una estrategia de retención, que es claramente hacer daño, ¿me entienden o no? Un guión. O sea, ¿sí? Claramente restar valor. Entonces tú te puedes equivocar cuando tu intención es hacerlo lo mejor posible. La otra persona entiende que te puedes equivocar. Pero cuando la otra persona no es tonta, se da cuenta que no te estás equivocando, sino que lo estás tratando de engañar, estás ocupando subterfugios para que eso no ocurra, claramente hay una mala experiencia y eso se transforma. Y eso hoy día es viral. O sea, lo que está haciendo el Edu hoy día, que está en su... Esta es su casa, así que haga lo que sea. Ahora, cualquier demanda, por favor, dirigirla al emisor de las palabras. Yo estoy transparentando una realidad. Y además que te dice que queda todo grabado. Sí, pues lo que el Edu está haciendo es lo que hoy día hacemos los consumidores, que es comunicarnos y hacer recomendaciones. Hoy día la relación con las empresas es bilateral. No es unilateral. Antes, por ejemplo, Blockbuster.
Blockbuster, su modelo de negocio estaba basado en que las personas no devolvieran la película a los 2 días. Claro. Ese era su modelo. Y Qué su buen línea de recuerdo. negocio era cobrar multas. Y eso a todo el mundo le empelotaba. Pero todo el mundo lo hacía porque no había otra. Porque la restricción de ese minuto era que tenías que desplazarte para encontrar la película. Y era un Entonces, monopolio, Blockbuster además. había hecho toda una red física que te permitía superar esa restricción a un costo razonable. Eso es lo que yo les estaba explicando al principio del negocio, del capítulo. Pero ¿qué pasa? Aparece Netflix, que no era la plataforma todavía, sino que era una plataforma en donde las personas podían pedir la película y se la iban a dejar. Y después la dejaban en un lugar y la iban a recoger. Y no cobraban multa. Esa era su forma de... Y Blockbuster no la quiso comprar. Porque dijo, no, esto no me sirve porque... ¿Qué pasa si la gente... Si yo no le cobro multa, las personas no me van a devolver la película. Y es más, voy a perder esos ingresos. Entonces, pero desde la mentalidad del valor, Netflix decía, pero mira la propuesta de valor gigantesca que estáis haciendo. O sea, venga a dejarme la película cuando quiera arrendar otra. O sea, está súper buena la propuesta de valor. Pero no. ¿Te fijas? Después las restricciones se eliminaron producto de la tecnología. Aparece el mundo de las plataformas y el streaming, que es descargar mucho peso digital en poco tiempo, y ya, fuera Blockbuster. Se acabó, game over, se acabó el tema. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué faltó ahí? ¿Faltó creatividad del equipo de Blockbuster? ¿Faltó agilidad? O sea, faltó llevar a la práctica, probar. Podrían haber probado, a ver qué pasaba. No lo hicieron. Podrían haber hecho una membresía especial, oiga, hágase socio y no pague más multa. Podrían haber hecho un montón de experimentos, no lo hicieron. No fueron ágiles. Y tercero, no fueron adaptativos. Así que fuera del juego, da lo mismo los edificios. Si no eres creativo, ágil y adaptativo, en realidad estás muy probable a extinguirte. Marce. Game over. Yo quisiera agregar ahí algunas cosas y puntualizar y subrayar algunas cosas que me han parecido interesantes, la que ha dicho el Nico. Primero, se han fijado esta palabrita retención. Retención del cliente, retención del talento. Retención de líquido, Marcelino. Me da alergia esa expresión. Y se hace, retención del cliente y retención de los talentos. Eso hay que desterrarlo, eso es dominio. Y cuando tú empiezas a tratar de creer que vas a lograr un negocio por dominio, pierdes perspectiva. Si lo que tienes que hacer es fidelizar a través de un buen empleo, un buen clima a tus talentos y fidelizar a tus clientes por flexibilidad, por un buen servicio, etcétera, etcétera. Yo por eso que hoy día creo más bien que el entorno está apuntando a transformaciones profundas más que a la mejora continua. Yo no digo que no hay que hacer mejora continua, pero hoy día está el grado de cambio, profundidad y amplitud que las organizaciones tienen que ir derechamente a transformarse. Ahora, los cambios, Nico, a veces no pasan solo por creatividad, no pasan solo por agilidad, y aquí quiero puntualizar. Kodak tenía dentro de su organización un empleado que habló de la fotografía digital. ¿Qué faltó ahí? Faltó la capacidad de empatía, de escuchar y de atreverse. Todo cambio profundo... Para mí eso es agilidad. Ahí está dentro del pack de agilidad. Está bien, pero tienes que ir a la creencia. No es solamente rapidez, no es agilidad. Es creer que las cosas cambiaron. Hoy día a lo mejor se habla de agilidad, mañana se habla de digitalización, mañana se va a hablar de metaverso, pero lo que hay que lograr es el cambio de las creencias. Sí, claro. Creencias de que la realidad cambió. Y yo estoy de acuerdo. Ahí lo que faltó en Kodak y lo que falta muchas veces en estas organizaciones tradicionales, y con esto cierro de las características, Eduardo, es un liderazgo visionario y de mucho carácter y paciencia. Visionario para saber para dónde va la micro, para dónde va el futuro. Segundo, coraje para sostener y paciencia para sostener esa tensión que significa la resistencia al cambio. El hacer lo correcto, y estoy pensando por ejemplo en un Nelson Mandela que tuvo que aguantar el chaparrón de incomprensión al inicio de su mandato como presidente de Sudáfrica,
Eso es lo que falta a veces en las organizaciones. Nos acomodamos mucho a nuestros intereses, porque cada cambio profundo es evidente que modifica las repartijas de intereses y de poder que hay al interior de una organización. Y a veces no se quiere cambiar a pesar de que hay evidencia en lo contrario. Eduardo. Hay que escribir un libro antes que pase el Edu que se llame Liderazgo en el Metaverso. Estaría bueno. ¿Sí o no? Ya, dale nomás, Edu, perdona. O cómo hackear a las empresas tradicionales. También podría ser. Oye, las empresas tradicionales que durante décadas dominaron industrias están siendo amenazadas por nuevas compañías que con ADN digital transforman comportamiento de los consumidores y la forma en que se relacionen con ellos. Entonces yo fui a buscar algún referente, algún paper de ADN digital o de liderazgo digital, y les voy a leer una pequeña frasecita de Deloitte, que es una consultora que muchos de ustedes deben conocer, una de las más grandes del mundo, que habla de cómo construir el ADN digital y por qué es tan importante para los líderes digitales en esta época que estamos viviendo y en las nuevas compañías. Y Deloitte dice lo siguiente: para mantener la competitividad en la era digital, las organizaciones de todas las industrias deben construir las capacidades digitales necesarias para explotar nuevos canales de negocios. A nosotros con Marcelino nos gustaría más que dijera para explorar nuevos canales de negocios. De todas formas, la transformación digital no es sencilla, sin importar en qué fase del proceso se encuentre una empresa. Es muy difícil, es muy rudo para las grandes compañías que son muchas veces como elefante y que han sido hackeadas por estos competidores digitales con mayor capacidad adaptativa y agilidad, como lo han mencionado muy bien Nico y Marcelino. Pero así todo, ya hay empresas tradicionales que están invirtiendo fuertemente para mantenerse relevantes y tratar de escudriñar o tratar de develar, de correr la cortina y poder entender qué es lo que pasa con el ADN digital en esta nueva forma de conectarse y de compartir y de establecer una relación amorosa con los clientes. Una palabra que hemos dicho varias veces también en este podcast, una palabra que en las escuelas de negocio hacía ruido hace años atrás, y hoy día en las escuelas de negocio podemos hablar de amor. Es una relación de a dos, es bidireccional. No soy cliente, soy un ser humano, soy una persona, me llamo Eduardo Águila y quiero que me pololees. Porque si mantienes el amor y el pololeo conmigo, lo más probable es que siga sosteniendo esta relación por largo plazo, por largo rato. Pero si la relación se desbalancea y tú tienes el poder de la retención, lo más probable es que en esta nueva era digital uno tome otra opción, porque la gracia del metaverso es que hay opciones infinitas y para allá vamos a un nuevo mundo donde vamos a tener opciones infinitas para poder elegir cuál es el mejor servicio que satisface mejor mis necesidades personales, particulares o familiares. Sí, yo creo que estoy súper de acuerdo contigo. Yo creo que tenemos que prepararnos para un cambio radical de realidad. Sí. Este tema digital al comienzo partió en lo práctico, en los años 90, y tuvo su crecimiento en la ventana de lo práctico, o sea, de tratar de ahorrarnos tiempo, ahorrarnos recursos, etcétera. Pero hoy día, en las nuevas generaciones, yo diría los sub-20, incluso sub-25, esta realidad digital es parte de su ADN, podríamos decir. Claro. Sí, no sé si de su ADN, pero es como parte de se divierten de esa forma también. O sea, solucionan problemas que son problemas, satisfacen necesidades fundamentales, por ejemplo, sociabilizar, entretenerse, relajar, descansar, etcétera, aprender, etcétera. Lo hacen en estos mundos. Entonces, estas son las nuevas generaciones que van a construir la realidad y probablemente lo hagan mucho más antes de lo que hizo mi generación o la generación del Edu o de Marcelino. Y eso hace que entonces nosotros estemos vivos para poder ver ese cambio. Y tenemos dos posibilidades, pues nos adaptamos y participamos, la pasamos bien, aprendemos, tenemos una mentalidad de crecimiento, de aprendizaje, o pataleamos, sostenemos la pérdida, tratamos con engaño, con pataletas, tratar de que eso no ocurra, pero efectivamente es muy difícil resistirse a ese tipo de... Ahora, desde una perspectiva, creo yo, profesional, mi consejo a la audiencia, y es lo que yo hago cada día, aproveche, porque las oportunidades que se generan
son gigantescas. O sea, en cada cambio hay una cantidad de oportunidades que se abren que son pero inigualablemente y además apasionantes. Así que por ahí hay una invitación a seguir escuchándonos, a seguir formándose con nosotros, a seguir ahí. Nosotros estamos siendo faro para muchos, faro desde 3 generaciones que están fuera de esta realidad, pero que están tratando de meterse ahí como sea. Así que aprovechenos. Don Marcelino. Sí, yo quisiera también entrar a un resumen de a lo mejor entregar 2 o 3 ideas para los que nos ven y los que nos escuchen. Si usted está pensando hacer un cambio o jugarse por un cambio dentro de su organización, que a lo mejor es de estas tradicionales que hemos hablado, asegúrese de que la piscina tiene agua y asegúrese de estar con el traje de baño bien puesto. Me refiero a que logre que ese cambio tenga adherentes, tenga aliados. No se tire nunca a la piscina solo, por mucha convicción que tenga de que eso es lo que hay que hacer. Los suicidios no son bienvenidos en el liderazgo. Y lo segundo, póngase un traje de baño, que significa tenga presente que a pesar de que tenga aliados, los cambios, mientras más profundos que son, más difíciles que son. Y ahí usted tiene que tener ese coraje que hablaba John antes y tiene que tener la paciencia para mantener y sostener esa tensión adaptativa que plantea el Nico. Ok, señores contertulios, ¿tienen su agüita a mano ahí? Agüita, juguito en esta época. Jugo de sandía. Voy. En Chile, en Santiago de Chile, en esta época es la época de la sandía, watermelon. Para Latam, no sé cómo se llamará en otras partes de Latinoamérica la sandía. Una muy, muy rica fruta para disfrutar en esta época. Entonces, amigos contertulios, nos vamos, si ya están preparados, a nuestra recomendación. Excelente, muy bien. Y el día de hoy parto yo mismo. Les quiero recomendar este libro para los youtubevidentes, es amarillo, se llama Utopía para Realistas. Es un muy buen libro, es un ensayo ágil para reflexionar sobre el tipo de sociedad en la que vivimos y cómo resolver la gran paradoja de nuestro tiempo, que en la era de la abundancia, millones y millones de personas sufren de escasez. Pongámonos a pensar sobre esta utopía. ¿Es factible? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué sucede esto? En la misma etapa de la editorial Salamandra dice a favor de la renta universal, la semana laboral de 15 horas es súper violento, es súper agresivo el mensaje, es súper disruptivo. A los creativos nos encantan los libros disruptivos. Y un mundo sin fronteras. Su autor es Rutger Bregman. Él es joven, nació el año 88, es un historiador y autor holandés. Ha publicado 4 libros sobre historia, filosofía y economía, incluido Utopía para Realistas, pero lo más interesante es que su trabajo aparecía en el The Washington Post, The Guardian y la BBC. Ha sido descrito por The Guardian como, entre comillas, el niño prodigio holandés de las nuevas ideas. Y por TED Talks, tiene una muy buena charla TED también, que la pueden visitar, uno de los jóvenes pensadores más destacados de Europa. La charla TED se llama La pobreza no es una falta de carácter, es una falta de efectivo. Un muy buen libro, Utopía para los Realistas. Lo pueden encontrar en broslibrerías.cl. Ahí está disponible el libro y es de Salamandra para que un poco le revolotee y le revuelva el statu quo o revuelva el tradicionalismo que usted tiene sobre algunos temas, como por ejemplo de cuánto debiera ser la renta básica universal o cuántos días o cuántas horas a la semana debiéramos trabajar. Va a mover seguramente sus neuronas, sin duda alguna. Eso es, don Nico Magnet. Sí, yo recomendarles a todos los que quieran profundizar, quieran empezar a meterse en este tema de la tecnología y de cómo esta tecnología está empezando a llegar a toda nuestra vida diaria. Yo creo que vale la pena empezar a averiguar y empezar a investigar sobre criptomonedas, las criptomonedas y el blockchain. Es una muy buena forma de poder entender cómo el dinero, que es nuestra base análoga más potente, desde el 2008, ¿cierto?, que es la creación de Bitcoin,
ya está en jaque y hoy día está siendo reemplazada de forma gigantesca por esta mega explosión de criptoactivos. Así que yo creo que mandarlos a mirar, hay distintas criptomonedas, todo descentralizado, entonces pueden ver videos, hay especiales en Netflix, creo, deben haber en otras plataformas también varios documentales. Empiezan a mirar, empiezan a familiarizarse, empiezan a contratar una wallet, empiezan a comprar algunas monedas. Oye, esto es baratísimo, lo pueden hacer desde 1,000 pesos, 500 pesos, o sea, empiecen a probar, experimenten, sean ágiles ustedes mismos, no lo miren desde afuera, no lo miren como un bicho raro y experimenten, compren un poquito, no es mucha la inversión que van a tener que hacer y se van a empezar a dar cuenta de cómo se empieza a abrir un mundo nuevo. Y denle una miradita a los niños de 15 años, de 10 años. Ellos ya están jugando, hace rato que ellos viven en el metaverso. Así que en realidad hay que empezar a hackear a uno mismo, empezar a hackearse y empezar a ver cómo empezar también a compartir más en esa realidad, y eso le va a empezar a abrir mucha idea en su ejercicio profesional. Así que mi recomendación hoy día es genérica. Empiece. Experimente con usted mismo y empiece comprándose un par de criptomonedas, un poco de wallet, y ahí va a empezar una billetera, ¿cierto?, para guardarla, y de ahí ya se va a empezar de a poquito, va a empezar a meterse en este mundo que está empezando a crecer a pasos gigantescos. Don Marcelino. Hace mucho tiempo, antes de entrar a la recomendación Trigem, había una película que se llamó en español Cadena de Favores. Cadena de Favores era un niño que, para responder a la tarea del profesor, dijo que el mundo se podía cambiar si yo hacía 3 favores. Y si cada persona que recibía ese favor, a su vez, hacía 3 favores, ese crecimiento en algún momento dado iba a cambiar el mundo. Yo quisiera que tú, que me estás escuchando y el que está viendo esto, visita www.podcastdba.com, pero hazlo como cadena de favores. Invita a 3 amigos a que nos visiten. Y esos 3 amigos, dile que inviten a 3. Vamos agrandando a nuestra tribu. Voy a la recomendación. The New York Times dice de este libro que es una clase magistral. ¿Y cuál es la promesa de este libro? Cómo la tecnología, la globalización y el cambio climático van a transformar el mundo en los próximos años. Dice este autor, si no comprendemos lo que sucede y hacia dónde puede ir todos estos cambios que modifican la vida y las organizaciones, nos sentiremos cada vez más desorientados. Este libro está calificado por la crítica como una guía imprescindible para comprender el mundo que estamos viviendo. Es el mismo autor del libro La Tierra es plana. Me refiero a don Thomas Friedman. Y se llama el libro Gracias por llegar tarde. Es un libraco extraordinariamente interesante. Está hecho de una forma bastante fácil de comprender. Él, como periodista, dice, lo difícil es comprenderlo y mi labor es que eso difícil hacerlo comprensible a todo público. Esa es mi recomendación para hoy día. Bien, amigos, estamos entonces. Muchas gracias por las recomendaciones, buenísimas. Y nada, yo creo que un episodio que yo quedo muy motivado, pero al mismo tiempo muy desafiado, así que vamos a ver. Sí. Vamos a ver cuántas pastillas me voy a tener que tomar para poder quedarme dormido. Yo creo que hoy día va a estar difícil. Ya pusiste lo de metaverso, me dejó ahí rondando. No, sí. Yo quedé medio friqueado. Así que nada más que mandarle un abrazo y nada, pasen a la acción. Pasen a la acción, disfruten esta vida. Cada generación tiene su especial interés, y esta generación está viviendo un especial interés en la explosión tecnológica. Así que nada más que mandarle un abrazo, dejarlos invitados a www.podcastdba.com. Ahí hay un curso gratis para que empieces y ya, ponte en marcha, y nos vemos la siguiente semana en otro episodio más de este podcast de negocios digitales llamado Digital Business Arena. Nos vemos, chao. Nos vemos, chao, chao. Chao, chao. Invita a tus amigos, chao.